Acompáñame a Colosenses 2, versículo 16. Dice el versículo 16: Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Señor, ayúdanos, Padre, a contemplar tu gloria y tu belleza a través de tu palabra, Señor. Que podamos fijar nuestros ojos en Cristo y que podamos amarte y obedecerte, descansar en ti, deleitarnos en ti, Señor. Y que podamos examinarnos a nosotros mismos, Señor. Examínanos, muéstranos si hay camino de iniquidad en nuestros corazones, Señor. Si hay algo que debamos de corregir, y trae convicción de pecado a fin de que nos arrepintamos y volvamos a ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. En 1972 pasó una cosa increíble. Tal vez si te gusta la historia o las guerras, has escuchado de esto. Y es que en 1972, en una pequeña isla que se llama Guam y que es parte del territorio de Estados Unidos, apareció de repente, de la nada, saliendo de la selva en la isla, un soldado japonés que había estado escondido en la isla por 25 años. Había estado escondido en la selva por 25 años, desde 1945 hasta 1972. Cachito más. Él había estado ahí huyendo de todos. Ahora la pregunta que todos decimos es, bueno, ¿y por qué te escondes en la selva? ¿Por qué no te vas? Bueno, el problema es que este soldado había estado en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando las noticias llegaron de que Japón se había rendido, él no pudo creer que Japón se había rendido. Y entonces él nunca salió de la selva para regresar a Japón. Durante todos los años, él fácilmente pudo haber dicho, bueno, ya se terminó, hola, soy japonés, me pueden llevar a mi casa. Y cualquier persona lo hubiera extraditado. Ya no había guerra, nadie lo hubiera metido a la cárcel, nadie. Se había terminado. Pero él se negaba a creer esta realidad y entonces durante 25 o 26 años vivió una esclavitud autoimpuesta. Simplemente por una razón. ¿Cuál? No creer la verdad. No creer la verdad. Tu país ya se rindió. La guerra ya se terminó. En nuestra porción de hoy, ya la hemos pasado otras 2 veces antes de esto. Y ya hemos notado que Pablo ha sido claro y Pablo ha dicho, bueno, la vida cristiana no se trata acerca de seguir ciertas reglas. No es sobre hacer o no hacer. No se trata de los cristianos no hacen esto, los cristianos no hacen aquello, los cristianos no sé, pon lo que tú quieras. Los cristianos no bailan, los cristianos no... Y la llenamos con 1000 cosas, ¿no? No se trata nada más de decir, tienes que hacerlo porque Dios dice. Esa no es la vida cristiana. Pero luego Pablo también ha dicho que la vida cristiana tampoco es misticismo, ¿recuerdas? Dijimos, es decir, la vida cristiana no se trata de buscar ciertas experiencias, o de que sientas bonito, o de que tengas un sentimiento de paz en tu corazón y que te sientas bien increíble. No buscamos eso. Tú y yo no vivimos con nuestro lema de vida no es si me da paz, por ahí es. Hay cosas que no te van a dar paz y por ahí es de todas formas. Lo vas a tener que hacer porque la Biblia te llama a hacerlo. Sí. La vida cristiana no se trata de buscar una iglesia, una congregación en la cual las alabanzas me hagan sentir bonitos y la predicación me motive. Esa no es la vida cristiana.
Pero ahora Pablo todavía se extiende un poquito más y nos habla de un tercer peligro que está aquí. Y Pablo dice así: porque siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Entonces Pablo aquí está hablando de lo que tú y yo llamamos ascetismo. La frase que en nuestras Biblias aparece como severa disciplina corporal o trato severo del cuerpo, en otras versiones de la Biblia es traducida con una sola palabra: ascetismo. Y entonces Pablo está diciendo, aquí hay un problema más. La vida cristiana no es legalismo, la vida cristiana no es misticismo, pero la vida cristiana tampoco es ascetismo. Y entonces vamos a tratar de ver qué es esto del ascetismo, porque es una palabra tal vez extraña para nuestra cultura, pero te vas a dar cuenta que todos de una o de otra forma hemos caído en esto. Y lo vamos a hacer a fin de que sea más sencillo de recordar con 3 Ds de dedo. Con 3 Ds de dedo. Definición: ¿qué es el ascetismo? Diseño: ¿cómo es que Dios nos ha diseñado? ¿Qué es lo que Dios ha puesto y nos ha dado? ¿Cómo es la vida que Dios ha creado para nosotros? Y nuestro deber. Definición, diseño, deber. Y entonces vamos a comenzar por el principio. Vamos a definir ascetismo. De manera general, el ascetismo es la práctica de negar a nuestro cuerpo los placeres terrenales a fin de alcanzar una espiritualidad más elevada. Si tú piensas en ascetas o en ascetismo, generalmente a tu mente deberían de venir las imágenes de los monjes. ¿Sí? Las formas más conocidas de ascetismo son el celibato autoimpuesto de los sacerdotes y de las monjas, y los votos de pobreza de ciertas órdenes religiosas. ¿Sí? Tanto sacerdotes como monjas, como estas órdenes, practican estas cosas. Es decir, yo no me voy a casar porque creen que al no casarse les permite alcanzar un nivel de espiritualidad que otras personas que sí se casan no tienen. ¿Por qué? Porque se están absteniendo de un placer terrenal. Entiéndase en este caso el matrimonio. ¿Sí? Pero esto se extiende a muchas cosas. ¿Sí? El ascetismo fue increíblemente grande o pronunciado en el tiempo de los monasterios. Si alguna vez has leído algo de monasterios, había regla, ¿no? La regla benedictina. Y básicamente una regla para un monje, una regla de una orden, era una cuestión que pintaba todo tu día. Entonces, si tú eras un monje, la regla te decía te vas a levantar a las 4 de la mañana. Y de 4 a 4 y media vas a tener tu primera sesión de oración, lectura y meditación. A las 4 y media te vas a ir y vas a empezar a trabajar en el campo de 4 y media a 5 y media. A las 5 y media le cortas y vamos a orar otra vez. 10 minutos. A las 5:40, entonces ahora vas a regresar y vas a hacer... Y la regla marcaba todo el ritmo del día, ¿sí? Y siempre tendían al ascetismo, a no darle a tu cuerpo ningún tipo de descanso. Todo se trataba de trabajo, ¿sí? Y los tiempos que eran cuando parabas el descanso solo era parar para una sola cosa: leer, orar, meditar. Terminabas y regresabas a trabajar. Y nada más descansabas mientras dormías en la noche, ¿sí? Y entonces cuando pensamos en ascetismo, generalmente, si has escuchado algo de esto, pensamos en esto. Pero si queremos entender realmente el impacto del ascetismo en nuestra cultura cristiana y en nuestra cultura secular, entonces tenemos que expandir un poquito nuestra definición de ascetismo. Ascetismo viene del griego askesis. Y askesis era la palabra que se usaba para hablar de entrenamiento físico. Cuando los griegos y los romanos hablaban de askesis, estaban hablando de ir al gimnasio. ¿Sí? Ahora, aquí hay una cuestión muy interesante, porque no sé si sabías que gimnasio, la palabra en sí misma, significa el lugar desnudo. Y significa eso, porque cuando tú ibas al gimnasio, tú haces ejercicio desnudo. Y para nosotros es así como... Pero para ellos tenía sentido. Porque el askesis, el ascetismo, no tenía que ver simplemente con estar amarrado.
oh, es que mira, soy bien musculoso. Más bien, tú ibas al gimnasio, te quitabas toda la ropa, te ponías súper amarradísimo y cuando la gente iba ahí y te veía con un six-pack aquí así marcadísimo y unos pectorales y un tríceps, ellos no pensaban, ah, qué guapo está, ni pensaban, ah, qué fuertote, pensaban, ese es un hombre virtuoso. Ese es un hombre virtuoso. Para los griegos, ¿cómo cuidabas tu cuerpo? Era simplemente una evidencia de la virtud que había atrás. Entonces imagínate que tú quieras hacer un negocio con el señor más importante de toda la ciudad a la que acabas de llegar. ¿A dónde crees que ibas? Al gimnasio. Y te quitabas tu ropa. Y decías, oh, mira cómo soy virtuoso. ¿Sí? Y entonces el señor más importante estaba ahí y te veía y decía, ah, se puede confiar en esta persona porque mira su cuerpo, está súper musculoso y bien trabajado. Y entonces para los griegos hacer ejercicio era una cuestión de ganar un estatus, ¿sí? de darle valor a quienes ellos eran. Y entonces de ahí obtenemos nuestra palabra ascetismo. No se trata nada más de decir, no, pues ya no me voy a casar nunca para... No, sino que más bien estamos hablando de aquellas cosas que tú y yo hacemos para obtener poder. Aquellas cosas que tú y yo hacemos para obtener poder, aquellas cosas de las cuales nos abstenemos a fin de obtener poder. Poder sobre nuestros propios deseos, poder sobre nuestras emociones, poder sobre nuestros pensamientos, poder sobre nuestro cuerpo y más extendido, poder sobre el ambiente que nos rodea, sobre las cosas que están a nuestro alrededor. ¿Sí? Y entonces cuando entendemos el ascetismo así, muy fácilmente podemos pensar en el ayuno. Porque muchas veces yo he escuchado y yo he practicado malamente el ayuno como algo que haces para que Dios te dé lo que quieres. Entonces yo recuerdo más de una vez en la iglesia cuando había una situación difícil, o sea, hay situaciones... Digo, todas las situaciones son difíciles porque si no fueran difíciles las haríamos nosotros. El hecho de que tengamos que orar implica que no las podemos hacer nosotros. Pero nuestra mente medio funciona mal y entonces decimos situación fácil, situación difícil. Y entonces cuando había una situación difícil, ¿qué decíamos? No, hay que ayunar. Hay que ayunar. Vamos a ayunar 40 días seguidos, puro líquido. Y ahí nos tienen a todos ayunando. ¿Para qué? Para que Dios responda. ¿Qué quiero alcanzar a través del ayuno? Poder. Yo quiero... un pastor en otra congregación dijo, estoy queriendo hacerle manita de puerco a Dios. ¿Sí? O sea, si con oración normal no me contestas, entonces con ayuno sí te voy a convencer. Y aparte, si todos ayunamos juntos, ahora sí te vamos a convencer. ¿Sí? Y entonces practicamos el ayuno, pero lo practicamos con una forma de ascetismo. Me abstengo de comer a fin de obtener cierto beneficio, de que mi situación cambie, de que cierta cosa pase, de que Dios me conteste favorablemente esto o aquello o X. Oye, y entonces tú y yo podemos pensar, más de una vez yo escuché el testimonio de fulanito, ayunó por 40 días y cuando terminó el ayuno fue y sanó a manganito, sutanito y milagros y... más de una vez un amigo platicó, es que yo ayuno porque escuché el testimonio de fulanito que estaba en el aeropuerto y todos los que estaban ahí empezaron a convulsionarse y yo estaba como, ¿de qué estás hablando? O sea, y sin embargo es algo que él veía como deseable porque otro cristiano lo exponía como deseable y entonces su sentido para ayunar era alcanzar una espiritualidad mayor. ¿Sí? Yo quiero tener más. Y lo cristianizamos, porque decimos yo quiero tener más unción, ya se escucha más cristiano. Porque si decimos yo quiero tener más poder, se escucha ególatra, pero si digo más unción, se escucha más cristiano. Es lo mismo, nomás lo estoy cristianizando. Pero no nada más afecta al cristianismo. ¿Sí? No nada más es que tú y yo corramos en ese sentido, tratando de abstenernos cosas, como si abstenernos de ciertas cosas va a implicar que Dios tiene que bendecirnos. ¿Sí? Aplícalo en las varias áreas de tu vida. Si tú crees que si hoy no lees la Biblia, Dios no te va a bendecir, y entonces tienes que, en vez de levantarte a las 6, levantarte a las 5, sacrificando tu sueño para leer la Biblia, para que Dios te bendiga, bueno, estás cayendo en ascetismo. Tú crees que porque le niegas a tu cuerpo sueño a fin de leer, entonces Dios te va a tener que dar. ¿Sí?
Y no funciona así. Dios no tiene que darnos nada. En su bondad y en su gracia nos da mucho más de lo que merecemos. Pero no podemos hacerle manita de puerco a Dios. Es imposible. Sí, es como si una hormiga pensara que puede torcerle la pata a un elefante y convencerlo de... ¿Podría? Y nos imaginamos que nosotros sí. Si creemos que orar, leer la Biblia, ayunar son formas de volvernos más espirituales y los usamos como herramienta para esto, estamos cayendo en la trampa del ascetismo. Pero el ascetismo también nos afecta en otro sentido. Y te quiero leer esto que es de un autor secular. Es decir, esta no es una persona cristiana. Sin embargo, siempre que se toca el tema del ascetismo, se parte desde un punto religioso, porque nace primeramente de un sentido religioso. Y fíjate lo que dice este autor. Dice, algunas prácticas ascéticas han perdido su contenido religioso, pero han sobrevivido en el mundo moderno. Esto incluye el ayuno intermitente y los regímenes alimenticios, los detox sociales y digitales, el veganismo, la vida de mínimo impacto ambiental, la comida y la moda lenta, la vida minimalista, el culto del fitness, etc. Los ascetas modernos persiguen una variedad de metas, desde mejorar el medio ambiente hasta obtener paz mental o moldear el cuerpo para que se adecue a los estándares de belleza existentes. El ascetismo es sobre buscar salvación a través del control estricto del cuerpo. Fíjate todo lo que este autor engloba. Este autor está diciendo, si tú quieres buscar ascetismo, revisa esto. Ayuno intermitente, dietas en el sentido de una dieta estricta, Marie Kondo. ¿Alguien vio a Marie Kondo? Con la vida minimalista, ¿sí? Todo lo que ya no usas, tíralo porque si no te roba tu paz, ¿verdad? Lo tiras porque si no te roba tu paz. O sea, la acumulación te roba tu paz. Sí. El culto del fitness, todos aquellos que se la pasan en el gimnasio o que solo están pensando en estar amarrados. Sí. Todo eso son formas de ascetismo. Y son formas de ascetismo porque tienen que ver con buscar nuestro valor, nuestra identidad, nuestra seguridad en estas cosas. Sí. Entonces piensa por un momento. ¿Hay alguna práctica en la que tú estás perseverando porque crees que si sigues vas a obtener felicidad, seguridad, reputación o poder? ¿O que si lo dejas de hacer, alguna de estas 4 cosas se van a ver manchadas? Ahora, yo sé que tú y yo muy rápido decimos, no, ninguno. No, eso anda bien. Pero vamos a pensar detenidamente por un momento. Por ejemplo, si yo creo que tengo que ser delgado, y entonces como yo tengo que ser delgado, si soy mujer, o amarrado, musculoso, si soy hombre, y entonces me abstengo, ¿sí? Ahí hay una comida que me gusta mucho, pero no me la voy a comer, porque tengo que ser delgado, porque si soy delgado, entonces soy bello, y si soy bello, entonces la gente me va a ver y va a decir, estás bien guapa, o estás bien guapo, y entonces mi autoestima se va a elevar, mi valor, mi seguridad. Es que si estoy delgado, entonces sí voy a poder entrar a un lugar y voy a con confianza entrar a ese lugar y hablar y decir y hacer. ¿Sí? Y muchas veces así lo hacemos. ¿Sí? O piensa en la limpieza de tu casa. ¿Qué pasaría si un día no limpias tu casa? Para muchos de nosotros tal vez no pase nada. Para otros, no limpiar la casa y que alguien llegue y vea la casa sucia implica que mi reputación ya se fue, al bote de la basura. ¿Qué van a pensar de mí? Mira toda esta suciedad. Sí. Y entonces nos sometemos a un trato severo del cuerpo. Es decir, estás cansado, pero no puedes dejar de limpiar. O sea, tienes que limpiar. ¿Por qué? Porque si no limpias, tu reputación entonces se va al piso. Y entonces podemos verlo en muchas de las áreas de nuestra vida. De hecho, puedes traducirlo a casi todo. Piensa en qué áreas de tu vida estás involucrándote en un trato severo de tu cuerpo a fin de no perder seguridad, reputación, confianza, entre comillas, autoestima. Porque puede ser en muchas áreas.
si tú te desvelas para estudiar a fin de sacar puros 100, porque crees que sacar 100 te da valor, estás cayendo en esta dinámica. ¿Sí? ¿En qué áreas de tu vida estás sometiéndote a un trato severo de tu cuerpo? Ahora, el ascetismo tiene dos problemas. Tiene un problema fundamental y tiene un problema de eficacia, porque Pablo dice claramente, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría. Es decir, tú escuchas cuando te dicen, vamos a ayunar para que Dios haga esto, ¿sí? Y parece algo sabio, ¿sí? Incluso pasas a través de la Biblia y parece haber ejemplos que sostienen eso. Entonces, parece tener la apariencia de sabiduría, ¿sí? Dice, en la sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismos y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor contra los apetitos de la carne. Es decir, el ascetismo es ineficaz. El ascetismo no sirve para nada. Se ve bien, o sea, la gente que lo practica parece ser muy espiritual, pero en realidad en sí mismo no sirve para nada. ¿Sí? Los cristianos tenemos una notable tendencia a enfocarnos casi exclusivamente en el fruto del problema. Lo hacemos como padres con nuestros hijos, cuando nos enfocamos solamente en la conducta. Lo hacemos como pastores con los miembros, cuando exigimos cosas sin preocuparnos por lo que está detrás. Lo hacemos como esposos con las esposas y esposas con los esposos. Lo hacemos con nosotros mismos. Queremos y nos enfocamos simplemente en lo externo. Queremos el cambio externo y lo queremos ya, para ayer. Nos enfocamos en el fruto y dejamos de lado la raíz de donde ese fruto se alimenta. Y entonces cuando tú y yo nos enfocamos en el comportamiento sin llegar a nuestro corazón, perpetuamos el pecado. Nos convertimos, al igual que los fariseos, en sepulcros blanqueados. Al sermón, a fin de seguir la secuencia que hasta ahorita llevamos, lo titulé el problema del ascetismo, porque ya vimos el problema del legalismo, el problema del misticismo, el problema del ascetismo. Pero en realidad estuve muy tentado a titularlo primeras y segundas cosas. Porque el problema del ascetismo es que convierte lo segundo en primero. Hay que cambiar la conducta y entonces yo pongo lo segundo como lo primero. Y me abstengo de cosas a fin de poder transformar mi cuerpo. ¿Sí? Lo trato con severidad a fin de poder transformarme o controlarme. Pero dejo lo primero, que es el corazón. La raíz de donde todo esto sale. El comportamiento bueno o malo es un asunto secundario. Y cuando lo convertimos en un asunto primario, recurriendo a reglas y regulaciones, perdemos lo primero y lo segundo. Perdemos el corazón y el comportamiento. Y entonces el ascetismo tiene un problema de eficacia, de eficiencia. Es decir, su eficiencia es igual a 0. No sirve, bueno, sí sirve para algo. Te hace ver bien. Te hace ver bien. Si tú lo que quieres es verte bien, el ascetismo sirve para eso. Pero no sirve para combatir las pasiones de tu carne. Pero también tiene un problema de definición, ¿recuerdas? Dijimos, tiene un problema fundamental, tiene un problema de naturaleza, es decir, en sí mismo, el ascetismo tiene un problema porque tiene que ver con el diseño de Dios para el hombre. Dios no nos ha diseñado para ser ascetas, más bien nos ha diseñado para deleitarnos profundamente. Dios ha diseñado al hombre y a la mujer para deleitarse profundamente. ¿Sí? Nota Génesis 1 y 2, porque en Génesis 1 y 2 vemos la historia de la creación, y luego en Génesis 2:9 leemos esto. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. ¿Cómo es descrito estos árboles? ¿Cómo son descritos? Agradables a la vista y buenos para comer. Y luego más adelante Dios le dice al hombre y a la mujer, y el Señor Dios ordenó al hombre, fíjate la orden: de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Nota el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento aquí? De todos los árboles tú puedes comer. Nada más hay uno que
No. Entonces fíjate aquí, un autor lo pone así. En un mundo de sís, ¿hay un solo? No. Y ya puedes ir pensando, si eres papá, o si eres jefe, en tus dinámicas de casa. ¿Cuántos sís tienes y cuántos nos tienes? ¿Sí? ¿Cuántos son tus sís y cuántos son tus nos? Por aquí tienes un Dios que tiene un mundo de sís y un no. Sí, un no. Y entonces Dios le dice, puedes comer de todos los árboles, todos estos árboles que yo específicamente hice para que fueran agradables a la vista y buenos para comer. ¿Qué entiendes cuando dice bueno para comer? Porque realmente pensamos que lo comían y los hacía adelgazar. No, bueno para comer quiere decir que sabía bien, que era provechoso, que había en ello deleite. Y Dios dice, todo esto te lo he dado a ti, hombre y mujer, son para ti, ¿sí? Y para esto te di ojos, porque si lo hice agradable a la vista, tú necesitas ojos para ver. Y para esto te di una lengua, con tus miles de receptores de sabores, ¿sí? Incluido el umami, que nadie sabe que sabe, pero está ahí. Y entonces todo esto es una dádiva de Dios para nosotros. A esto les podemos llamar deleite sensorial. Adán y Eva son colocados en un jardín que está repleto de deleite sensorial. Igual que nosotros, cuando vemos los colores del atardecer, o el cielo estrellado por las noches, o las montañas, cuando si has visto una montaña y dices, wow, esto se ve increíble, o un paisaje y dices, es impresionante que esto exista, o lo simple de un jardín bien cuidado con sus arbolitos y sus plantitas y pasas y dices, qué bonito se ve ese jardín. Cuando escuchamos a los pajaritos cantar o escuchamos música en la cual disfrutamos, o escuchamos la risa de la gente a las que amamos, lo suave de nuestras sábanas, lo calientito de tu colcha de tigre, ¿sí? La firmeza del abrazo de un amigo, las fragancias que percibimos y los sabores que probamos, todo esto es una dádiva de Dios. Todo esto es un deleite sensorial. O sea, no es de okis que en la escuela te enseñen tus 5 sentidos, que tú tengas 5 sentidos. ¿Sí? Dios no simplemente está pensando en funcionalidad, porque cuando tú abordas la teoría de la evolución te dice que todo lo que tenemos lo tenemos en base a la funcionalidad. Tú ves porque para sobrevivir necesitas ver de dónde viene el peligro. Escuchas porque hay cosas que no se ven y entonces para sobrevivir no necesitas ver, también necesitas escuchar, sí. Pero luego hay cosas que igual no se ven y no se escuchan, pero tal vez las puedes oler, por eso hueles. Pero luego aparte no nada más eres tú, porque también perteneces y entonces necesitas poder avisar a otros, por eso hablas. Y entonces la evolución te dice, todo lo que tienes tiene una sola función. ¿Cuál? Sobrevivir. Todo lo que tú tienes, todos tus sentidos tienen una sola función, sobrevivir. Y luego viene Dios y dice, no, es que todo lo que tú tienes tiene una función, deleitarte. Todo lo que yo te he dado tiene una función, que tú puedas deleitarte en todo lo que yo he hecho. Porque no nos detenemos ahí, no simplemente Adán y Eva están rodeados de deleites sensoriales, sino que sigues leyendo. En el versículo 18 dice, entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y entonces en todo este mundo de cosas buenas hay algo que no es bueno, y es que Adán está solo. Y entonces Dios dice, no es bueno, voy a hacer algo. Y primero lleva a Adán, ¿recuerdas? En un recorrido, para que Adán vea a todos los animales y vea que todos están en pareja y le pone nombres a todos. Y Adán dice, no hay para mí una ayuda idónea. Es decir, primero Dios le muestra su necesidad y luego hace caer a Adán en un profundo sueño. Y en ese profundo sueño Adán pierde una costilla. Pero cuando Adán abre sus ojos, Adán se da cuenta de que en realidad no ha perdido nada. Lo que está frente a él es mucho mejor, excede todas las expectativas. De hecho, las primeras palabras que tenemos de Adán en la Biblia son un poema. Hasta este punto Adán no ha dicho nada.
está ahí y sabemos que Dios lo ha llamado a hacer cosas, pero no ha dicho nada. Y de repente aparecen las primeras palabras de Adán y son un poema, una oda, una canción majestuosa y legendaria. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Un autor lo pone así: Adán contempla a su esposa en toda su gloria y sin una pizca de idolatría le compone una oda, le compone un poema. En Eva, tú y yo vemos el deleite relacional que Dios nos regala a través de todas las personas que amamos y nos aman. A través de padre, madre, hermanos, amigos, miembros de la iglesia, maestros, mentores, consejeros, todas esas personas que nos fortalecen, que nos animan, que nos aconsejan, que se duelen con nosotros y que se alegran con nosotros, que nos sostienen cuando estamos débiles. Son una dádiva de Dios. Dios nos ha creado para encontrar deleite en nuestras relaciones y por tanto nos da deleite relacional. Pero no se detiene ahí, sino que finalmente en el versículo 15 vemos esto. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Es decir, Dios viene, pone a Adán y Eva en medio de un jardín lleno de deleites sensoriales, en un deleite relacional entre ellos. No hay pecado, no hay vergüenza, no hay secretos. Y además les da una tarea, lo que tú y yo llamaríamos un deleite vocacional. Dios le da un sentido a su vida. Les dice: ustedes están aquí para hacer esto. Esta es tu tarea. Esto es lo que tienes que hacer. Sí. Adán y Eva son llamados a representar a Dios como portadores de la imagen de Dios, al trabajar, proteger, extender, llenar, ejercer dominio y gobernar sobre la creación. Y entonces tú y yo en esto vemos un reflejo de todas las actividades legítimas y honorables que hacemos. Todas aquellas actividades en las que nos deleitamos. Desde cocinar hasta construir. Desde plantar y cuidar diferentes plantitas hasta pintar un cuadro. Desde estudiar química, física o lo que sea que a ti te guste estudiar hasta jugar fútbol. Todo aquello que viene a nuestras manos para hacer puede ser recibido como un deleite si reconocemos que nos ha sido dado por un Dios bueno, por un Dios que nos ha creado para encontrar deleite. Dios no nos ha hecho para el ascetismo. Este es el problema del ascetismo, que corre en sentido opuesto al diseño de Dios para nosotros. Dios nos ha creado para el deleite. Y estos pequeños deleites terrenales funcionan, en las palabras de C.S. Lewis, como los rayos de luz que seguimos hasta la fuente misma. Y esto es muy importante, porque esto fácilmente se puede tornar entonces mi vida se trata de hacer lo que se siente bien. Pero ese no es el punto. Recuerda que Adán y Eva están puestos en el jardín y todo lo que están recibiendo, lo están recibiendo directamente de Dios. Adán abre sus ojos y Dios está ahí y le dice: todos estos árboles yo los hice y te los estoy dando. Adán va y ve que no hay una compañera para ella, cierra los ojos y cuando los abre, hay una compañera. ¿Quién la puso ahí? Dios. Adán y Eva están en el jardín y Dios viene y les dice: ejerce dominio sobre la tierra. Cuida el jardín, trabájalo, extiéndelo, fructifica y multiplícate. Es decir, todas estas cosas que vienen a Adán y Eva vienen solamente como un rayo de luz de Dios mismo. Adán y Eva pueden encontrar deleite en esto porque su deleite está primeramente en Dios. Y entonces tú y yo tenemos que tener esto claro. Como creyentes, nuestro deleite siempre debe de estar puesto en Dios. Y si está puesto en Dios, entonces yo voy a poder disfrutar de todas las demás cosas, como medios a través de los cuales veo la bondad de Dios.
Si convierto las segundas cosas en primeras, es decir, si coloco mi deleite en las relaciones, cuando esa relación falle, porque estamos en un mundo pecaminoso, ¿qué crees que va a pasar? Yo voy a estar aplastado, destruido, decepcionado. Voy a sentir que mi vida no vale la pena. ¿Sí? Y voy a luchar por preguntarle a Dios por qué pasa esto. Porque convertí lo segundo en primero. Si yo pongo mi deleite en lo que hago, es decir, mi confianza, mi seguridad están en que yo soy un excelente trabajador, un empresario exitoso. Cuando el éxito se desaparezca, entonces mi vida se va a venir abajo. Yo debo de colocar todo mi deleite en Dios. Y luego disfruto de estas cosas como formas en las que veo la bondad de Dios a mi vida. No como deleites en sí mismo, sino solamente como medios que me llevan al deleite verdadero, a Dios. Y sin embargo, las cosas creadas han sido dadas para que nosotros nos deleitemos en ellas. Te leo primera de Timoteo 4, del 1 al 5. Fíjate lo que dice. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, ¿a qué están prestando atención estas personas? Espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Y luego aquí está la doctrina de los demonios. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizados la conciencia, estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos. Eso es ascetismo. No te puedes casar, no puedes comer pan. ¿Sí? Pero Pablo dice, esto es una doctrina de demonios. Y luego Pablo sigue diciendo que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Y más adelante, ahí mismo en 1 de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 17, dice, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, y luego completa así, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. ¿Para qué nos da Dios todas las cosas? Para que las disfrutemos. Para que las disfrutemos. Ahora, piensa por un momento, porque ya antes pensamos en dónde estoy cayendo yo, en una parte de un trato severo de mi cuerpo. Pero luego piensa en este lado, porque la realidad es que yo creo que tendemos al ascetismo de manera natural, carnal, voy a decir. Es decir, ¿cuántas de las cosas que tienes tú participas de ellas deleitándote en Dios a través de ellas? Es decir, en la mañana que te levantas, ¿comienzas con deleite? Qué bueno que estoy despierto de nuevo, gracias a Dios, este día es tan hermoso, y afuera está la tierra así de Torreón. Sí. Ay, qué bonito es este mundo que Dios ha creado. Gracias Dios porque eres bueno y me dejas vivir. Y bajas y te hicieron tu desayuno favorito, un licuado de plátano con un huevo y jerez. Y dices, wow, Dios, qué rico. O sea, qué increíble que podamos probar estas cosas y tenerlas. Y luego te vas a tu trabajo soñado de toda la vida. No sé, eres conductor de camión. Toda tu vida desde que estabas chiquito querías ser conductor de camión. Dijo nadie nunca que yo haya conocido. Pero imagínate que te das a tu trabajo de conductor de camión. Y dices, Dios, gracias. Gracias porque puedo ser conductor de camión, porque puedo andar por la ciudad, porque puedo servir a todas estas personas que necesitan llegar a su lugar. Y porque tú me permites hacer esto. Tengo 2 manos, tengo 2 pies, mis ojos funcionan. O sea, puedo hacer esto. Gracias porque has sido bueno. ¿De cuántas de las cosas que tienes participas con deleite? Así como medios para deleitarte en Dios. ¿Cuántos de los más jóvenes van a la escuela con deleite? Con deleite, porque generalmente van a la escuela con... No, mi mamá no quiere que faltemos ni un solo día. Un día que falte nomás, pues ¿qué? Sí.
otra vez clase de esas. Puede ser, o sea, otra vez la clase, tantas hojas de las lecas, o sea, otra vez el maestro quiere que haga la tarea esa. Y entonces no hay deleite ahí, ¿o sí? No hay deleite. Ahí, bueno, lo tengo que hacer, porque me estoy en la escuela. Pero no solo son los muchachos, también somos nosotros. Vas en el tráfico, se te mete alguien y ¿no sabes manejar? No, hombre, pues es que aquí nadie sabe manejar, pues es que también te estás metiendo, no estás viendo que ve. ¿Y el deleite? ¿Dónde quedó? ¿Sí? O vas al trabajo y estás todo enojadote porque en el trabajo nada sale como quiere, todo te lo piden a ti, ¿sí? Y luego nada está donde debe de estar, todo el mundo mueve las cosas y las pierde y tú las necesitas y no las puedes encontrar, ¿sí? Y todo está acumulado y todo está así y todo te reclaman y te reportan y tú estás ahí haciendo tu máximo esfuerzo y nadie parece agradecerte y estás todo enojado. ¿Y el deleite? Entonces, si te fijas, tú y yo corremos al ascetismo de una manera natural, carnal. Hacemos las cosas, pero las consideramos un trato severo del cuerpo. Pues voy a tener que levantar a las 6 mañana para hacer el lunch y para poder llegar temprano porque me dijeron que a las 7 tengo que estar en 15 de dónde. Ya estoy todo enojado, ¿sí? En vez de decir, Dios, gracias, pues, o sea, yo no me quiero levantar a las 6 de la mañana, menos a las 5, pero bueno, tú eres bueno. Y yo espero que mañana levantándome a las 6 de la mañana pueda ver tu bondad y que en ese transcurso de lo que sea que voy a hacer yo pueda glorificarte. Porque tú eres bueno. ¿Sí? Y nos has dado todas las cosas. Nota. Él nos ha dado todas las cosas. Todas. ¿Sí? Incluso las cosas que a ti no te gustan de primera mano. El brócoli, los chícharos, la coliflor lampreada, el pescado. Todo eso Dios lo ha dado para que lo disfrutemos. Y entonces cuando tu mamá te sirve un plato que está lleno de tu verdura menos favorita en el mundo, tú debes de recordar, bueno, esto Dios me lo ha dado como una forma de encontrar deleite en Él. En sí mismo esto no es rico, en sí mismo esto no es sabroso, pero es una manifestación de la bondad de Dios. Porque nutre mi cuerpo, porque me mantiene vivo, saludable. Y entonces participo de ello con agradecimiento. Entonces examínate, ¿cuántas de las cosas en las que tú participas las estás haciendo con deleite? Porque aquí está nuestro tercer punto. Recuerda, dijimos definición, diseño, deber. El deleite en Dios. Y el deleite en Dios a través de las cosas creadas no es opcional para el cristiano. Es un deber. Es un deber. El salmista nos llama a servir al Señor con alegría. No dice nada más servir al Señor, dice servir al Señor con alegría. ¿Cuántas veces vas con el hermano de la iglesia, con el que ya has platicado muchas veces y parece que no cambia, y vas todo enojado? Pues ya me habló otra vez. Pues no sé qué quiere, pues ya le dije. ¿Qué más le voy a decir? Bueno, pues Dios sabe. Y vamos con resignación en vez de con alegría. ¿Sí? El salmista nos llama también a poner nuestra delicia en el Señor. No es un consejo, es un llamado de Dios mismo. A llamar a Dios nuestro supremo gozo y a reconocer que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y a su diestra hay deleites para siempre. Pablo dice en Filipenses 4:4, regocíjense en el Señor siempre. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Es un consejo? ¿Es una sugerencia? ¿Es una buena idea? ¿Qué es? Es una instrucción. Regocíjense en el Señor siempre. Y Pablo mismo dice, otra vez lo diré, regocíjense. O considera todavía más al punto el juicio de Dios en Deuteronomio 28. Te leo Deuteronomio 28, 47 y 48. Esto es lo que dice. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por tanto servirás a tus enemigos. ¿Notas el juicio? El problema no es que el pueblo no lo sirvió. El problema es que el pueblo no lo sirvió ¿cómo? Con alegría y gozo de corazón.
Sí, el pueblo tenía todo porque Dios le había suplido todo lo que necesitaba. No tenía todo lo que quería, pero tenía todo lo que necesitaba. Y sin embargo vemos que el pueblo una y otra vez se queja. Y cuando sirve a Dios lo hace simplemente como un deber. Sí, yo creo que si yo fuera del pueblo yo sería de los quejumbrosos, pero también tendría sumo terror porque ya viste a varios morirse. Sí, saliste de Egipto, se te hizo fácil. Ay, Aarón, haznos un becerro de oro, porque ya, pues Moisés ya tardó 40 días, también que no invente, yo creo que ya se quedó ahí arriba. Haz el becerro de oro y estás acá tú enfiestado y en eso baja Moisés. ¿Y qué pasa? Rompe las tablas del pacto, ¿sí? Salen las piedras volando, ahí ya se descontó unos cuantos. Pero luego Moisés dice, todos que estén por el Señor, a mí. Y entonces se levantan todos los levitas, toman espada, ¿y qué crees que pasa? Todos los que estaban enfiestados, cuello. ¿Sí? Entonces, aunque yo sería quejumbroso, te lo aseguro, también tendría miedo. ¿Sí? Y entonces me quejaría hasta que Dios dijera, ya, si le sigues. Y entonces diría, no, ya. Y lo serviría, pero no sería con alegría ni con gozo. Lo mismo que pasa con tus hijos cuando no hacen lo que quieres y luego de repente tú gritas, ¿pero qué te estoy diciendo? Y entonces en ese momento obedecen mágicamente, ¿no? ¿Sí? ¿Lo están haciendo con alegría y gozo? No, lo están haciendo con un sentido de terror. ¿Sí? Y entonces Dios dice, bueno, cuando tú obedeces con un sentido meramente de deber, esa obediencia está incompleta. Porque ese es el juicio. Como no serviste al Señor con alegría y gozo de corazón, entonces servirás a tus enemigos. Es por eso que el primer mandato no es obedecerás al Señor tu Dios. El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios. No obedecerás, amarás al Señor tu Dios. Nosotros rápido corremos a, bueno, sí, amar significa obedecer, obedécelo, listo. Pero no, Dios no empieza por ahí, Dios no empieza por algo que digo, Dios empieza por ámame. Si lo primero es que tu amor esté dirigido hacia mí, es decir, el primer mandamiento consiste en encontrar todo nuestro deleite en Dios, en que nuestros pensamientos sean capturados por su gloria y que entonces, cuando todo nuestro deleite esté en Él y nuestros pensamientos estén completamente capturados por lo glorioso que Él es, nuestra voluntad se alinea a lo que Él dice. No porque tengo que, sino porque de verdad lo amo. Porque de verdad mi deleite está en Él. Y entonces podemos decir, como Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe. No es el deber, no es el sacrificio de Cristo, ahora me obliga a hacer estas cosas. No, es su amor me empuja. Si yo sé que Él me ha amado, yo quiero amarlo también. Amar a Dios significa que Él es nuestro tesoro. Él es nuestra porción sobre la tierra y Él es nuestra porción después de que pasemos de esta tierra. Y ya cuando regresemos, también. Es decir, las primeras cosas deben de ir primero. Todo mi deleite debe estar en Dios, para que entonces yo pueda tener deleite en todo lo demás. ¿Sí? ¿Por qué no sirves a Dios con gozo? ¿Porque tu deleite no está en Dios? ¿Sí? ¿Por qué cuando fulanito me habla para que por favor podamos hablar por 2 horas porque le acaba de pasar algo y yo estoy ocupado, no sé, atendiendo a mis niños, limpiando, lavando los trastes? Muy en lo profundo de mi corazón siento una molestia por esa llamada. O sea, me quedo porque soy educado y soy cristiano, pero siento una molestia. ¿Por qué siento la molestia? Porque mi deleite no está en Dios, mi deleite está en otra parte. Tengo que hacer esto porque es de cristianos, pero no es mi deleite. Lo mismo sucede cuando tú y yo le decimos a los niños o a nuestros hijos o a los más jóvenes o a otros cristianos, no hagas eso, porque eso no le agrada a Dios. Bueno, puede ser que no le agrade, pero esa no es la motivación. La motivación correcta es, oye, si amas a Dios, aborrece lo malo. Y eso es malo.
Por eso el salmista da esa indicación tal cual. Los que aman al Señor aborrezcan lo malo. ¿Sí? Y entonces tú y yo tenemos que examinarnos. ¿Dónde está mi deleite? ¿Dónde lo estoy poniendo realmente? Encuentra las cosas que te causan incomodidad, molestia, queja. Y por ejemplo, si tu situación no es deleitosa para ti, eso no quiere decir que tu situación está equivocada. Quiere decir que no estás poniendo tu deleite en Dios. Es decir, yo puedo estar rodeado de sufrimiento extremo y aún así encontrar deleite. ¿Sí? No en el sufrimiento, pero sí en lo que puedo hacer en medio del sufrimiento para glorificar a Dios. Si mi deleite está puesto en Dios. Si no, entonces yo voy a hundirme en queja, en enojo, en reclamo. Voy a desesperar y estar frustrado. Porque yo necesito que esta situación cambie ya. Para entonces poder estar feliz, deleitoso. Así yo no puedo servir a Dios con alegría, pues mira mi situación. Es al revés. Estás convirtiendo lo segundo en primero. Y vas a perder lo segundo y lo primero. Ponemos nuestro deleite en Dios y luego disfrutamos de todo lo que Él nos da como formas de disfrutar en Él. Piper dice, Cristo debe ser una satisfacción tan grande y profunda que si pierdes todo lo que amas y aún pierdes tu propia vida, pero esto te da más de Cristo, lo cuentes como ganancia. De nuevo, Cristo debe ser un tesoro tan grande y profundo que si pierdes todo lo que amas y aún pierdes tu propia vida, pero esto te da más de Cristo, entonces cuando haces tu balance de cuentas, te sale ganancia. Fue ganancia. Aún cuando perdí todo, yo gané. Martin Lloyd-Jones, un predicador muy famoso, estudió medicina. Y dicen que era tan bueno en lo que hacía, era una persona muy inteligente y muy capaz, que el médico del rey lo convirtió en su aprendiz. Eso significaba que cuando el médico del rey se retirara, ahora Lloyd-Jones iba a ser el médico del rey. Y el médico del rey era la posición más prestigiosa que existía en el país. No había otra persona más reconocida que el médico del rey. Y Lloyd-Jones estaba encaminado, ya estaba en ese riel. Pero mientras él está ahí, de pronto se encuentra con el Evangelio. Y encontrándose con el Evangelio, él siente un llamado a convertirse no en doctor, sino en predicador. Y entonces él abandona todo. Él abandona todo. Se convierte en predicador. Y alguien alguna vez lo entrevista y le pregunta, ¿qué se siente haber perdido todo por seguir a Cristo? Y Lloyd-Jones contesta, amigo, yo no he perdido nada. He ganado todo. Pero muchas veces tú y yo no vemos así la vida. Queremos a Cristo y riquezas. Queremos a Cristo y comodidad. Queremos a Cristo y esto, Cristo y esto, Cristo y esto. Y cuando perdemos esto, Cristo no nos es suficiente. Y eso solo está indicando que nuestro corazón está torcido. Y entonces la pregunta obvia es, bueno, ok, ya vi mi problema. ¿Cómo me deleito en Dios? ¿Cómo puedo yo crecer en deleitarme en Dios en vez de deleitarme en estas cosas pequeñitas? Y la respuesta es doble. Primero, meditamos en la obra de Cristo. Esta es la respuesta fundamental. Si queremos que nuestro deleite en Dios crezca, la obra de Cristo debe estar siempre frente a nosotros. Y su amor, su gracia, su sufrimiento, su justicia debe estar siempre frente a nosotros. Debe ser algo que dé vueltas en nuestra mente y en nuestro corazón de manera constante. Un autor dice, es al meditar y profundizar en el amor libre y perdonador de Dios en Cristo que el corazón se derrite, el tentador es vencido y el alma es consolada y santificada. Tú y yo tenemos que meditar en esto de continuo, no darlo por sentado, sino realmente verlo. ¿Cuántos de aquí han pecado terriblemente esta semana? Que tú digas, pequé
atrozmente, o sea, fue algo terrible. Yo sí. Los demás no. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Sí, o sea, no te preocupes, si no levantas la mano, yo de todas formas sé que sí es cierto. Y entonces meditas en la obra de Cristo, pecaste atrozmente. La mayoría de los que están aquí sentados están en Cristo y aún así esta semana pecaste atrozmente. Terrible y horriblemente. Tú negaste a Cristo. Dijiste, sí, Cristo me amó, murió por mí, pero Cristo ahorita yo no te amo tanto. Amo más esto. Y lo voy a tener aunque eso signifique pecar. Lo voy a tener. Y entonces pecaste. Y entonces traes a tu mente de nuevo la obra de Cristo. Dios ya sabía que ibas a pecar así. Dios ya lo sabía. Y aún así dio a su Hijo por ti y por mí. Y aún así nos ha amado. Y aún así nos atrae hacia Él. Pero tenemos que meditar en ello. Simplemente lo damos por sentado. Pecamos atrozmente y lo decimos. Ay, no, Dios. Perdóname, no. Oh, me la bañé. Perdón. No, perdón, ya. Ese no es un arrepentimiento genuino. Santiago dice que su risa se convierta en llanto, que su canción se convierta en dolor. Es lo que está diciendo. No porque, soy tan malo, no. Porque tú eres tan bueno. Y yo no puedo pagarte de regreso. Tú eres realmente glorioso. Y meditamos en esto, y conforme meditamos en ello, nuestro deleite va a crecer. Y segundo, disfrutamos de lo que Dios nos ha dado. Te leo de nuevo 1 Timoteo 4, aunque ahora te leo solo versículos 4 y 5. Fíjate lo que dice aquí. Porque todo lo creado por Dios es bueno, y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Y entonces Pablo nos está dando una guía. Pablo te está diciendo, todo lo que Dios ha hecho es bueno. Todo es bueno. Y esto es todo. Si todo es bueno. Y hay una forma correcta de disfrutar de ello. Pablo dice, si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Aquí están tus dos guías. Palabra de Dios y oración. Es decir, tú y yo disfrutamos de lo que Dios nos ha dado santificándolo mediante la palabra de Dios y la oración. ¿Qué significa esto? Bueno, en Mateo 23, 17 Jesús pregunta, ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo que santifica al oro? Y nota la dinámica que Jesús está poniendo ahí. Hay oro que ha sido hecho santo. ¿Cómo? Estando dentro del templo. Recuerdas que las columnas están cubiertas y hay oro por todas partes. Entonces lo que Jesús está diciendo aquí, lo que está implicando esta pregunta es, el oro ha sido santificado cuando se le ha dado un uso que manifiesta la gloria misma de Dios. ¿Por qué Dios decide que adentro del templo debe haber oro? Es que Dios es bien excéntrico. ¿Por qué Dios decide que hay oro? Porque si tú te imaginas entrar a un lugar que está cubierto de oro, ¿qué dirías? ¡Wow! Esto está increíble. Más allá de la riqueza que denota, hay belleza en ello. Y esto que está ahí, el oro está funcionando de manera que manifiesta la belleza misma de Dios. Y entonces la idea de Pablo es esta. El oro es separado, es santificado cuando es usado para expresar el valor infinito de Dios. El oro es separado o santificado cuando es usado para expresar el valor infinito de Dios. Entonces tú y yo venimos y tomamos todo lo que Dios nos ha dado y tomamos la palabra a fin de conocer el uso correcto, los límites de aquello que Dios ha hecho en el mundo, de aquello que Dios nos ha provisto. Y tomamos la oración a fin de que nuestro corazón esté alineado con el suyo. Y luego participamos de las cosas de manera que nuestra participación de ellas
manifiesten el infinito valor de Dios. Participamos de todas las cosas de manera que manifiesten nuestra participación el infinito valor de Dios. Entonces piensa en esto por un momento. Un autor lo pone así, y esta frase me encanta y le he dicho varias veces: no comas pie como ateo. No comas pie como ateo. Y su idea es esta: si tú eres cristiano, cuando comes pie, deberías de comerlo de una forma radicalmente distinta que un ateo, porque tú sabes que el pie que está frente a ti es una dádiva de Dios. Y tus papilas gustativas y tu sentido del olfato es una dádiva de Dios. Que lo puedas probar y saborear es solo una manifestación de la bondad de Dios. Nuestra actitud al comer pie, al tomar café, al tomar agua, al comer papitas o lo que sea que comas, debería de ser radicalmente distinta a la de una persona que niega que Dios existe. Piensa entonces en esto. ¿Cuál es tu actitud respecto a las cosas que haces? Piensa en tu actitud respecto a tu llamado de esposo o de esposa, o como padre, o tu actitud a tu llamado como hijo, o como estudiante, o como trabajador, lo que le quieras poner, todo cabe. Y luego pregúntate: ¿mi participación de estas cosas demuestra el infinito valor de Dios? Cuando alguien me ve como yo soy madre, puede decir: wow, Dios es infinitamente valioso. Cuando alguien me ve como soy esposo, puede decir: wow, Dios es infinitamente glorioso. Piensa en cómo comes. Piensa en cómo duermes. Piensa en si haces ejercicio o no. ¿Cómo participas del cuerpo que Dios te ha dado? Y la forma en que participas de él proclama el valor infinito de Dios. El problema del ascetismo entonces es fuimos creados para deleitarnos en Dios y deleitarnos en las cosas creadas como manifestaciones de la bondad de Dios, engrandeciéndolo en todo lo que hacemos. Por eso Pablo dice: sea que coman o que beban, hagan todo para la gloria de Dios. Todo, comer y beber, las cosas más mundanas. Ponte a pensar: ¿cómo tomo agua? ¿Engrandece esto a Dios? Porque esa es la idea de Pablo. Sea que comas o bebas, hazlo todo para la gloria de Dios. Y entonces tú y yo tenemos que examinar nuestras vidas. ¿Está mi deleite realmente en Cristo? De manera que entonces encuentro deleite en las situaciones a mi alrededor, en las cosas que me son dadas, en lo que tengo y en lo que no tengo. O me la paso enojado y frustrado con la situación en la que estoy viviendo, tratando a mi cuerpo severamente a fin de alcanzar cosas que creo que necesito para poder ser feliz, para poder ser respetable, para poder tener éxito. Fuera de Cristo no existe nada. Fuera de Cristo no existe nada. Y rechazar el sacrificio de Cristo nos condena a una vida de muerte en esta tierra y en la eternidad. Porque implica que tienes que cargar con tu propio pecado, como oraba Zavala hace un tiempo. Él se ha dado por nosotros y a cambio nos ha dado su justicia. Ese es el glorioso intercambio. Nuestro deleite debe ser colocado ahí. Y luego de ahí se extiende a todo lo demás. Pero si lo intento voltear, voy a perder las segundas cosas y las primeras. Ora conmigo. Señor, gracias porque tú eres extremadamente bueno, Señor. Cuando abordamos tu palabra y vemos todo lo que tú has hecho, Señor, es increíble pensar que tú has dado todo lo que tenemos para poder disfrutar de ello, Señor, de manera que tú seas glorificado. Perdónanos, Señor, por todas las cosas de las cuales participamos de una forma que no te glorifica.
de una forma que no muestra tu infinito valor, Señor. Perdónanos porque hemos colocado nuestro deleite en cosas terrenales meramente. Las hemos convertido en cosas primeras y hemos tratado de encontrar confianza, seguridad, valor, identidad, descanso en nuestra apariencia física, en nuestra capacidad monetaria, en nuestro éxito profesional, en nuestras habilidades o en nuestro conocimiento. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos buscado deleite en donde no lo hay, en cisternas rotas que no retienen agua. Ayúdanos, Señor. Acércanos a ti. Trae convicción de pecado en nuestros corazones y que podamos arrepentirnos. Como decíamos hace algunas semanas, vuélvenos a ti y nos volveremos, Señor. Tú eres nuestro Dios. Gracias por tu bondad y por tu misericordia en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.